Pronto se cumplirá un siglo del estallido social con el que los mexicanos se alzaron contra la injusticia y la dictadura de Porfirio Díaz. Francisco I. Madero, mediante el Plan de San Luis, hizo un llamado a levantarse en armas. El 20 de noviembre de 1910 fue la fecha señalada para el inicio de la Revolución Mexicana. Hombres y mujeres habrían de sumarse a esa contienda a favor del sufragio efectivo, no reelección. Contra todos los pronósticos, Madero alcanzaría la victoria con relativa rapidez. Su entrada a la Ciudad de México fue triunfante. Se multiplicaron las escenas de júbilo y esperanza. Antes, los veracruzanos habían sido testigos del destierro del hombre que había dirigido al país durante 3 décadas. El estado de Veracruz es un precursor del movimiento revolucionario. En 1906, una rebelión indígena estalló en la Sierra de Soteapan. Un año más tarde, detonó en la entidad un conflicto laboral de amplias proporciones y en el que Díaz tomó partido por los patrones. En la región de Orizaba, las jornadas laborales podían ser de hasta 12 horas. Los salarios eran sometidos a multas y el trabajo infantil estaba permitido. El 7 de enero, los obreros textiles de Río Blanco se amotinaron frente a la fábrica. No tardarían en ser agredidos. Y al cabo, el movimiento fue reprimido a sangre y fuego. Murieron hombres, mujeres y niños. Pero la lucha por los derechos laborales habría de continuar. Y los futuros revolucionarios veracruzanos entendieron que después de los sucesos de Río Blanco sería imposible tolerar condiciones de trabajo tan inhumanas. Destacados líderes surgieron en Veracruz. Cándido Aguilar y Enrique Bordes se alzaron en julio de 1910 con el Plan de San Ricardo, haciendo un llamado a la revolución. A la lucha maderista y al Plan de San Luis se sumarían Heriberto Jara, Gabriel Gavira, Enrique Colmenares, Rafael Tapia y Antonio Portas en Córdoba y Orizaba. En Minatitlán, Guadalupe Ochoa. En Acayucan, Pedro A. Carvajal. En Jaltipan, Miguel Ángel Huidobro de Azúa y en Cosamaloapan, Darío González. Tras el triunfo de la Revolución Maderista, vino el golpe de Estado de Victoriano Huerta, en el que el veracruzano Heriberto Jara tuvo la entereza, en su calidad de diputado al Congreso de la Unión, de negarse a aceptar la renuncia de Madero. El presidente y el vicepresidente fueron asesinados durante la Decena Trágica. Una nueva etapa de la revolución se abría para derrotar a Victoriano Huerta. Carranza, Obregón, Villa y muchos otros jefes revolucionarios iniciaron la lucha para derrocar al usurpador. Las batallas se sucedieron en diversas zonas de la geografía mexicana. Un incidente menor ocurrido en el puerto de Tampico sirvió de pretexto al gobierno norteamericano para la segunda intervención estadounidense en México. En abril de 1914, buques de guerra de los Estados Unidos se situaron frente al puerto de Veracruz. Los marines, bien equipados, desembarcaron para tomar la ciudad. La población del puerto les hizo frente. Estudiantes de la escuela naval, hombres y mujeres de todas las clases sociales se enfrentaron valientemente, pero en completa desventaja. La defensa fue heroica, pero la diezmada población sucumbió ante el ejército invasor que se adueñó del puerto. La ocupación estadounidense no frenó la lucha de los revolucionarios contra Huerta. Venustiano Carranza, al mando del ejército constitucionalista, hizo un llamado para repeler a las tropas invasoras, pero también para seguir combatiendo contra Huerta, que al cabo renunció a la presidencia el 15 de julio de 1914. Una nueva etapa de la revolución llegaba con Carranza en la presidencia. Fue necesario convocar a una convención revolucionaria que inició los trabajos en la Ciudad de México.
pero que debió trasladarse a Aguascalientes con la intención de poner fin a las diferencias entre los líderes. Sin embargo, la convención no alcanzó los acuerdos deseados. Destituyó a Carranza, quien a su vez la desconoció. Las fuerzas villistas y zapatistas avanzaban sobre la Ciudad de México. Por tanto, Carranza debió abandonar la capital con destino a Veracruz. Luego de importantes victorias diplomáticas en las que participó el gobernador veracruzano Cándido Aguilar y don Isidro Fabela, después de 7 meses de invasión, los norteamericanos abandonaron el país. Venustiano Carranza declaró en Veracruz: «Vengo a esta tierra hospitalaria que sirvió de baluarte a Juárez, y en donde hizo los cimientos de la Reforma, a buscar abrigo para formular los principios que sirvan de fundamento a las nuevas instituciones que harán grande, poderosa y feliz a la nación mexicana». El 24 de diciembre de 1914 se declaró capital de la República al puerto de Veracruz. Las tareas de Carranza en la entidad fueron fructíferas. Desde Veracruz expidió la ley del 6 de enero, que fijó las condiciones para el reparto y la restitución de tierras. Estableció la jornada laboral máxima, el salario mínimo y el municipio libre. También desde Veracruz aplicó disposiciones legales a las compañías mineras de propiedad norteamericana, que serían el primer paso para lograr la propiedad total del Estado sobre los recursos naturales. Mientras tanto, en abril de 1915, Obregón venció a Villa en el Bajío. Ante el triunfo inminente de su causa, Carranza exclamó: «Hoy comienza la revolución social». En 1916, Carranza convocó a un Congreso Constituyente que sesionaría en la ciudad de Querétaro para expedir una nueva constitución que contuviera los postulados de la lucha revolucionaria. «En Querétaro, indudablemente que continuaremos y concluiremos lo empezado en Veracruz», declaró don Venustiano. El trabajo de los constituyentes representa uno de los capítulos de mayor relevancia en la historia de México, y entre ellos se destaca Heriberto Jara Corona, cuya intervención en la conformación de la Carta Magna fue definitiva. El liberal veracruzano aportó y defendió temas centrales de las garantías sociales que se plasmarían en los artículos 3, 27 y 123. En el estado de Veracruz ocurrieron acontecimientos de primera magnitud que sembraron la semilla de la revolución. Destacados veracruzanos se sumaron a la contienda, ya sea con las armas o con la fuerza de las ideas, para construir un México más justo. A 100 años se recuerda a los veracruzanos precursores de la Revolución Mexicana, a los que blandieron las armas junto a Madero, a los que dieron la vida enfrentando al ejército invasor, a los que lucharon por el constitucionalismo, a quienes aportaron sus ideales para la Carta Magna y a los que contribuyeron en la construcción del México moderno.